El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, tu gobierno y que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa fue la manera, amado Jesús, en la cual tú nos enseñaste a orar, y es lo que queremos hacer, sabiendo que tú eres nuestro Padre, que debemos honrarte, que debemos exaltarte y glorificarte, que debemos pedir que tu reino, tu gobierno venga a nuestra vida, pero también para tener la disposición de hacer tu voluntad. David decía, el hacer tu voluntad me agrada. Y aunque hemos conocido a través de la palabra que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, muchas veces tu voluntad no es la nuestra. Y a veces poder comprender esto es algo que nos cuesta. Tú nos enseñaste, amado Jesús, a orar conforme a la voluntad del Padre y dijiste, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y el Padre quiso que Jesús, al final, derramara su sangre por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. La respuesta que tal vez Jesús estaba esperando no vino la respuesta del Padre, pero esa era su voluntad. Tú sabes, amado, lo que nosotros queremos y anhelamos. Pero el único que sabe lo que nos conviene eres tú. Por eso, en este día te pedimos que en nosotros se haga tu voluntad y no la nuestra. Entendemos que a veces cuando la respuesta es no, también es una respuesta de parte tuya, porque seguramente hay algo que has preparado mejor para nosotros. Pero ayúdanos a estar en paz, a estar tranquilo, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas y sabes lo que haces. Hoy nos abandonamos por completo en tus manos y ponemos todas esas cosas que afligen nuestro corazón, que nos angustian, que nos roban la paz, y nos decidimos en este día a descansar en tu presencia, a disfrutar de este maravilloso banquete que, como cada mañana, preparas para alimentarnos espiritualmente como ese buen pastor que siempre está llevando a sus ovejas a esos lugares de delicados pastos. La gloria y la honra de todo lo que aquí acontecerá, de lo que tú harás a través de tu palabra, es solo para ti, mi Señor. Nosotros en este lugar no estamos buscando gloria para nosotros, sino para aquel que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. A ti hemos venido a adorarte, a ti hemos venido a exaltarte, así que por favor, amado, si hemos hallado gracia delante de tu presencia, glorifícate en cada vida, glorifícate en cada corazón. Tú conoces nuestra necesidad, tú sabes las luchas, las lágrimas, las pruebas que cada uno de nosotros ha podido estar pasando.
que esta palabra traiga ese aliento que tal vez habíamos perdido y nos dé la fuerza para poder seguir adelante. Gracias, Padre, por estar aquí. La bendición más grande que nosotros en este día podamos recibir es contar con tu presencia siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Damos gracias al Dios Todopoderoso por el privilegio que nos da de compartir con todos y cada uno de ustedes. Ustedes son amados del Señor. Hay algo que a mí me impactó muchísimo en la palabra y fue que me encontré con un texto que dice que Dios con amor eterno nos ha amado. Y empiezo a buscar el significado de la palabra eterno y me encuentro con que es algo que no tiene principio ni tiene fin. Es decir, Dios no nos comenzó a amar el día que le conocimos. Siempre nos amó. Y siempre nos ha amado. A pesar de los errores, a pesar de las equivocaciones, Dios nos sigue amando. Su amor es eterno. Y ese amor eterno de Dios es un amor eterno para todos nosotros. Así que siéntase amado, reciba el amor de Dios y bueno, no deje que su corazón se llene de tristeza, de angustia, de ansiedad. Y más bien vamos a disponernos todos para que su palabra hoy pueda hallar buena tierra y pueda fructificar al 100%. Sean todos ustedes bienvenidos, me place mucho poder saludarles una vez más. Quisiera saber en qué parte de Colombia o el mundo se encuentran, me escriben allí, estamos en tal lugar, para saber dónde están ustedes. El Señor me los bendiga a todos, ayúdenos a compartir esta transmisión con sus amigos y con sus familiares. De seguro esta es la palabra que estábamos necesitando, así que por favor, vamos a compartir el pan, todos allí a través de sus redes, compartiendo esta transmisión, por favor. Sí que va a ser de mucha edificación para muchas personas que lo necesitan tanto como yo lo necesito. Dele me gusta a esta transmisión, por favor, y vamos a compartir todos. Ahora sí, todos sentados a la mesa a disfrutar este pan que el Señor Jesucristo prometió. Oren así: Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hoy te decimos: Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el pan es su palabra, la que nos alimenta, la que nos llena de vida. Pero es necesario que nosotros estemos dispuestos a comer, a recibir su palabra. Así que vamos a disponer nuestro corazón para que su palabra haya cabida en nosotros y dé fruto abundante al 100%. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Mi Señor, tú eres el pastor de verdades eternas. No hay otro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, seguimos en esta serie fascinante de la fe. Hay muchas cosas que aprender acerca de la fe y hoy vamos a aprender acerca de la fe del centurión. Así se llama, la fe del centurión. El libro de Mateo, capítulo 8, verso 10, dice la palabra del Señor. Mateo 8, 10. Al oírlo Jesús se maravilló. Qué frase más hermosa. Maravilló. Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Lo estaba diciendo Jesús. Llegamos hoy, mis amados, a uno de los milagros que presenta a un personaje del cual podemos aprender mucho en cuanto al poder y alcance que tiene la genuina fe. Nos referimos al centurión que pidió la sanidad para su siervo. En la antigüedad, Roma había organizado sus legiones alrededor del mundo, dividiéndolas en centurias. ¿Qué es una centuria? Una centuria era
no era más que una división que constaba de 100 soldados, los cuales estaban a cargo de un oficial conocido como centurión, como el hombre del cual vamos a estar hablando hoy. Generalmente estos centuriones procedían de una familia romana pudiente y educada. El centurión era obviamente un gentil, porque un centurión era un oficial del ejército romano. La mayoría de los judíos bajo la ocupación romana sentían una razón para odiar a este centurión, aunque él vino a un maestro judío, en este caso Jesús. El relato inicia diciendo que el centurión se acercó a Jesús, rogándole por su criado que estaba gravemente enfermo. Y esto nos habla del corazón de este hombre, que no pide para él, sino para sus siervos. Por tanto, se trataba a su siervo de un joven esclavo del centurión, que estaba postrado en su casa, víctima de una terrible parálisis que le causaba posiblemente graves dolores articulares. Miremos esto en el libro de Mateo capítulo 8, versos 5 al 6, dice la palabra, Mateo 8, 5 al 6. Dice aquí: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, verso 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Este centurión tenía una actitud inusual hacia su siervo, hacia su esclavo, ya que cuando empezamos a investigar un poco más acerca de la ley romana, un señor, como lo era el centurión, para su siervo, tenía el derecho de matar a su esclavo. Y eso se esperaba si el esclavo enfermaba o hería al punto de no poder trabajar más. ¡Ay, ese esclavo está enfermo! Ya no me sirve más. Matémosle. Esto habla muy bien de las calidades humanas de este centurión. Sobre todo porque en la antigüedad los esclavos, repito, eran vistos como objetos que le pertenecían a sus amos, los cuales podían maltratarlos y hasta matarlos sin recibir ningún castigo por parte del gobierno. Sin embargo, aquí estamos viendo a un hombre que expresaba su preocupación por su siervo, mostrándonos el gran corazón compasivo que tenía. Este hombre no se acerca a Jesús porque tiene un problema él, se acerca a Jesús porque el que le sirve está enfermo. Debemos aclarar que este centurión ni siquiera hacía parte del pueblo escogido por Dios, del pueblo de Israel. Era un centurión romano, pero algo en él marcó la diferencia, y era que tenía fe. Tenía fe. Un centurión tenía fe. ¡Wow! Este hombre estaba completamente seguro que si Jesús enviaba palabra de sanidad a su siervo sanaría. Ahora, la forma en la cual se acerca a Jesús dice mucho de la calidad humana de este hombre. La Biblia dice que se acercó al maestro rogándole. Esto muestra que el centurión no hizo una petición casual. Hey, Jesús, mira, es que tengo mi siervo enfermo, si tú lo quieres sanar. O una oración trivial. No. Mateo lo describe como rogándole, como suplicándole a Jesús en nombre de su criado, no para él. Este hombre buscaba una cura.
pero no le prescribe al Señor cómo o dónde debe hacerlo. En efecto, Él no pone su petición en palabras, sino que ruega por el caso y deja que la tristeza hable. Hubo tanta sinceridad, tanta fe, tanta humildad en sus palabras, que Jesús no dudó en ir a su casa. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría hablar con Jesús, hacer nuestra petición a Dios y que Él inmediatamente responda? Pasó con este hombre. Jesús dijo, yo voy a tu casa. Mateo capítulo 8, verso 7. Dice la palabra. Mateo 8, 7 dice, y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. ¡Wow! ¿Qué más necesitas saber? Yo voy a ir y lo voy a sanar. Pero pienso que cualquiera en la posición del centurión hubiese preferido que Jesús hubiera podido ir a su casa, aunque esto era totalmente contrario a la costumbre judía, ya que no estaba permitido que un judío entrara a la casa de un gentil, aunque esto no estaba en contra de la ley de Dios. Por eso el centurión le dice a Jesús lo siguiente en Mateo capítulo 8, verso 8. Mateo capítulo 8, verso 8. Dice, respondiendo el centurión, y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra y mi criado sanará. La mayoría de los judíos creían que el hogar de un gentil no era digno de ellos. Y el centurión supuso que un gran rabino y maestro como Jesús consideraría su hogar indigno. Por eso digo, yo no soy digno. El centurión también mostró a través de su actitud una gran sensibilidad a Jesús, en que quería ahorrar a Jesús el desafío raro de sí o no entrar en la casa de un gentil, tanto como el tiempo y el problema de viajar. Él no conocía lo suficiente a Jesús como para saber que él no se sentiría raro en lo más mínimo, pero su consideración de Jesús en esta situación fue impresionante. En su preocupación tanto por su siervo como por Jesús, él no quería incomodarlo. Señor, no te incomodes. No soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya o tan solo di la palabra. Este centurión era una persona, como vemos, centrada en otros, no en él mismo. Sin embargo, la razón más poderosa era por causa de la autoridad de las palabras de Jesús. Di la palabra, yo no necesito más. Di la palabra. Este hombre sabía que las enfermedades, como la que muy seguramente usted que me escucha está padeciendo, alguno de sus familiares, las enfermedades le obedecían a Jesús, como él le obedecían sus soldados, o él a sus superiores. Este centurión sabía, y eso es fe. El centurión sabía que el que tiene autoridad sobre algo como la tiene el Señor Jesucristo, manda y se cumple. Manda y se cumple. El libro de Mateo capítulo 8, verso 9 dice, Mateo 8, 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad.
Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. El centurión entendió como deberíamos entender nosotros, completamente, que el poder de sanidad de Jesús no era algún tipo de truco de magia que requería la presencia del mago, sino que sabía que Jesús tenía verdadera autoridad y podía ordenar que las cosas fueran hechas y completadas sin que Él tuviera que estar allí, fuera de su presencia. Yo lo único que necesito es tu palabra, dila, desátala, y ya. El centurión mostró gran fe en la palabra de Jesús. Él entendió que Jesús puede sanar con su palabra, tan fácil como con un toque. Repito, puede sanar con su palabra. ¿Y qué estamos escuchando aquí? Estamos escuchando su palabra. Para alguien que está enfermo, mira, cuando uno va al médico, el médico le da una fórmula. Tómese esto y esto. Bueno, hay una fórmula para usted que está enfermo. Isaías 53, 4, 5 dice su palabra. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y curó nuestros dolores. Atesore esa palabra, crea esa palabra, reclame esa palabra, porque la palabra tiene el poder para producir milagros. Sobre todo cuando entendemos de los labios de quién sale esa palabra, de aquel que es la autoridad máxima del universo. Esto significa que las palabras del centurión presuponen un entendimiento del sistema militar romano. Un soldado de infantería que desobedecía no estaría desafiando simplemente al centurión, sino al mismo emperador, a Roma misma, con toda su majestad y poder imperiales. Cuando el centurión dijo, porque también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, estaba demostrando que sabía acerca de la cadena militar de mando. Y como las órdenes de uno en autoridad eran incuestionablemente obedecidas, él vio que Jesús tenía por lo menos esa cantidad de autoridad. A medida que la autoridad de los césares fluía por medio de su propia vida rendida, así la autoridad de Dios sobre las enfermedades, demonios y todo lo demás fluye por medio de Cristo. Esa es la fe. Jehová nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene la autoridad sobre todo lo visible e invisible en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando Él habla, todo obedece. Tal vez, si nosotros fuéramos obedientes como este centurión, obedientes como un soldado, no tendríamos dudas jamás de su palabra. Mire lo que dice el libro de Marcos, capítulo 4, verso 38 al 39. Marcos 4, 38 al 39. Dice, y él estaba en la popa durmiendo. Había una tormenta y Jesús estaba durmiendo. ¿Por qué estaba durmiendo en medio del problema? Porque un problema no le roba el sueño al Señor, ni un problema debería robarte el sueño a ti. Y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso 39. Estaban diciéndoles como, ¿nos vas a dejar morir? Verso 39.
Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: ¡Calla! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¡Qué autoridad en las palabras de Jesús! ¿Quién no ha experimentado miedo, temor o fobia? El miedo es una respuesta natural ante el peligro, una sensación desagradable que siente el cuerpo, la mente y el alma. La causa puede ser por algo que pasó, que está sucediendo o que podría pasar. A veces puede ser incontrolable y provocar reacciones como parálisis, ansiedad y llegar al terror. Los discípulos de Jesús eran pescadores y conocían muy bien el mar de Galilea. Sin embargo, una gran tempestad les causó una crisis de miedo que los llevó incluso al pánico. ¿Le ha pasado? Las circunstancias eran reales, pero su imaginación los llevó a creer que morirían ese día. Hasta aquí llegamos. Hay veces la vida nos coloca en encrucijadas donde literalmente sentimos que hasta ahí llegamos. No sé si sea su caso, pero en medio de la tormenta olvidaron un pequeño detalle. ¿Quién era el capitán de su barca? Jesús. En medio de tu prueba, nunca olvides quién es el que está contigo allí. Eso le daba fuerza a David en medio de la prueba. Por eso dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tú eres el capitán de mi barca. Independientemente de cualquier sea el problema, tengo paz y confío, porque tú no me dejas solos en los momentos de dificultad. Su maestro estaba ahí en medio de la tormenta. A veces uno dice: esta tormenta me está agitando fuertemente, pero no solo a ti. También Jesús era azotado por la tormenta porque Jesús estaba en la misma barca. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús está sintiendo lo que tú estás sintiendo. Yo estoy solo en esto. No estás solo en esto. Hoy es necesario que vayas y le digas al maestro. Pero a veces hay oraciones tan insípidas que no logran despertar a Jesús. Su maestro estaba ahí. Dios está ahí. En esa prueba, en esa aflicción, Él nunca te ha dejado solo. Su maestro estaba ahí. Y aunque lo habían visto hacer muchos milagros, su seguridad o su inseguridad no les permitió creer que esa situación también la tenía en sus manos. Pues el miedo iba tornándose en angustia y pánico, al punto de perder toda esperanza de sobrevivir. Habían visto los milagros de Jesús, pero ahora había otro problema, una tormenta. Y la tormenta les hizo olvidar lo que Jesús había hecho en favor de su vida antes. Que ningún problema, por grande que parezca, te haga olvidar de la grandeza de tu Dios. Es entonces cuando Jesús tiene que confrontarlos como lo hace hoy con nosotros. Los confronta por su falta de fe. Mateo capítulo 8, verso 25 al 27. Mateo 8, 25 al 27 dice la palabra: y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor. Esto pudo haber sido una oportunidad preciosa para mostrar cuánta fe tenía en el Señor, porque las pruebas son eso, oportunidades para demostrar cuánta fe tienes en Él, pero no. Ellos reprobaron aquí. Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús estaba allí con ellos. Verso 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces
levantándose reprendió a los vientos. ¿Con qué lo hizo? Con sus palabras. Le habló a los vientos. Reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Verso 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. No sé si por causa de la prueba que estás viviendo te has olvidado que el Dios en el cual tú has creído tiene poder para ordenar a los vientos, a las tormentas, que cesen. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, también experimentamos este tipo de situaciones. Cuando sentimos miedo al futuro, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, a la soledad, a la crisis económica, miedo a la gente, miedo al fracaso, etcétera, etcétera. Y creemos que Jesús está desentendido de lo que nos sucede. Quiero decirle, Dios sabe cuánto usted debe. Lo sabe todo. Él conoce nuestros miedos, que pueden terminar convirtiéndose en verdaderas tormentas internas. La gente tal vez no ve esa tormenta que tú estás viviendo, pero tú sabes a qué me refiero. Tormentas internas que te roban la paz, que te angustian, que te preocupan. Pero la palabra de Dios nos dice, en el libro de Proverbios 29:25, Proverbios 29:25 dice, es su palabra. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Note que lo contrario al temor es la fe. Yo no puedo decir que tengo fe si tengo temor, porque el temor es el lado contrario de la fe. El temor del hombre coloca lazo, es decir, el lazo es refiriéndose a una trampa para cazar animales. Usan un lazo y lo ponen ahí, llega el animal y Alani queda atrapado. Eso hace el enemigo a través del temor, te coloca una trampa. El miedo es una trampa y como tú caigas en esa trampa, quedaste atrapado. El miedo estanca. El miedo detiene y aflige la vida, pero la fe y confianza en el Señor es el recurso más poderoso e inquebrantable para calmar las tempestades de la vida. Así que no sigas hablando de la tormenta o del problema. Más bien habla con aquel que tiene el poder para disipar esas tormentas y viaja contigo. El centurión sabía que una orden salida de los labios de Jesús sería más que suficiente. No soy digno de que entres en mi techo, mas di tu palabra y mi siervo sanará. ¡Qué tremenda fe la que este hombre tenía! Porque las palabras de Jesús, ¿qué son? Estas palabras que compartimos. Miren, las palabras de Jesús son decretos, órdenes en el reino espiritual que tienen que cumplirse una vez la orden ha sido dada o la palabra ha sido desatada. El libro de Mateo capítulo 4, verso 4 enseña, Mateo 4:4, dice, Él respondió y dijo, escrito está. ¿Qué estaba escrito? La palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de alguna palabra, no, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios.
De eso viviremos usted y yo, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estas palabras que a diario se comparten salen de la boca de Dios. La Biblia, mis amados hermanos, es más que literatura, historia o las crónicas de una nación. Es la palabra escrita de Dios para toda persona. De manera que todo hombre y mujer que dice llamarse de fe, lo primero que debería hacer sería creer en la autoridad de la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Estas palabras consagradas en las Escrituras son inspiradas por Dios, son infalibles y superiores a toda autoridad humana. Tan solo di la palabra. Yo sé la autoridad que tiene la palabra. Si tú la dices, dila. Hebreos capítulo 4, verso 12, enseña, Hebreos 4, 12. Dice, Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios, mire cómo es la palabra de Dios. Así que si no ha comprado una Biblia, es el momento de hacerlo. Si no la lee, es el momento de desempolvarla. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra. Poderoso. Por eso debemos amar su palabra con todo el corazón. El mismo Señor dice respecto a su palabra, en el libro de Isaías, miremos Isaías capítulo 55, verso 10 y 11. Esto no es cosa mejor, pero es que me da sueño leer la Biblia. El enemigo sabe que aquí hay poder, por eso le da sueño. Isaías 55, 10, 11, por eso la encuentra aburrida, porque el enemigo sabe que aquí está el poder. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11, dice el Señor, así como la lluvia que desciende del cielo, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El que tiene una Biblia tiene un tesoro. Jesús dijo, no echéis perlas a los cerdos, porque la palabra son perlas, y los cerdos no comen perlas, comen desperdicio. La lluvia y la nieve son parte de un proceso cíclico del agua. La precipitación llega a la tierra, se filtra en el suelo y produce grandes beneficios en el crecimiento de los cultivos, el alivio de las almas y el mantenimiento de la vida. La lluvia y la nieve vienen de arriba y no regresan. Yo nunca he visto lloviendo para arriba. ¿Cuándo? Bueno, cuando comienzo de la creación había un vapor de agua que regaba la tierra, no llovía. Pero yo no veo que cae un aguacero y luego el agua se regresa. Así será mi palabra que ha salido de mi boca. No volverá vacía, mis amados. Le pido a Dios con todas las fuerzas de mi corazón que ojalá todos pudiéramos entender esto. Porque esto te va a cambiar la vida para siempre, como me la cambió a mí el día que me encontré con el libro de Juan 1:1. Leí la versión Dios habla hoy y decía allí, al principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra era Dios. Dios no es
una emoción del ser humano. No es una fuerza. Él es la palabra y todos los días se manifiesta aquí. Él es la palabra. Si amas a Dios, ama su palabra. No puedes decir que amas a Dios y menosprecias su palabra y no tienes contacto con su palabra y no oyes la palabra. O llegas a este programa y colocas una petición de oración y regresas al final y colocas otra petición sin importarte lo que se predicó. Dios compara su palabra con la lluvia y la nieve, porque al igual que la precipitación, la palabra de Dios siempre cumple sus buenos propósitos. No volverá a mí vacía. Hay personas que les enviamos el programa y dicen amén y nunca abren el mensaje. No menosprecian al predicador, sino a quien les envía la palabra. Por eso no crecen espiritualmente, por eso no cambian. Cuando Dios dice que su palabra no regresará a Él vacía, podemos saber que Él tiene una intención para su palabra. No regresa vacía. Yo la envié con un propósito y hasta que no cumpla ese propósito, no regresa. La palabra de Dios es de arriba. Él exhaló sus palabras para nosotros y fueron registradas en la Biblia. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. 2 de Timoteo 3, 16. Dice la Biblia: toda la Escritura. Cuando dice toda, es toda. Tanto aquellas promesas que a usted le gustan como aquellas que no le gustan tanto. Como el Antiguo, como el Nuevo Testamento, porque algunos ya no quieren recibir el Antiguo Testamento. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Tiene el soplo de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuánto debemos amar la palabra? Pero ¿dónde está su Biblia en su casa? ¿Simplemente en un atril como un amuleto? ¿O usted escudriña la palabra y ama la palabra? Cada palabra que Dios le dio a la humanidad tiene un propósito y se dio por una razón. Así como la lluvia y la nieve, las palabras de Dios dan vida y producen buenos frutos en nuestras vidas. ¿O quién de los que hemos estado aquí a lo largo de todos estos años no ha visto fruto en su vida por estar escuchando la palabra todos los días? Juan capítulo 6, verso 63 dice, Juan 6, 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, mire que son las palabras. Las palabras son dos cosas. Son espíritu. Ay, yo quiero ver al Espíritu. Bueno, la palabra es espíritu. Ay, yo quiero ser llena del Espíritu Santo. La palabra es espíritu. Pero no solo es espíritu, la palabra también es vida. ¿Usted quiere vida? La vida en el Espíritu solo la puedes hallar en la palabra de Dios. A través de su palabra sabemos que Dios nos ama y que Jesús murió para liberarnos del pecado y de la muerte. También aprendemos a vivir a la luz de esas verdades. Cuando Dios dice que su palabra no volverá a Él vacía, somos exhortados a permanecer en su palabra. Por nada la pierdas de vista. Si tú dices que tienes fe, pero no tienes una palabra que Dios te haya dado, no tienes nada, porque el fundamento de la fe es la palabra. Permanece en la palabra. Seguramente Dios te dio promesas hace muchos años y hasta ahora no las has visto cumplidas. Pero eso no quiere decir que no se vayan a cumplir. En mí me tocó esperar
más de 10 años. No es fácil, pero al final, en tu vida, se hará lo que Dios dijo que haría. Aunque las circunstancias te digan otra cosa, en tu vida se hará lo que Dios dijo que iba a hacer. Así que permanece en la palabra. Permanece en su palabra, dejando que la misma se absorba en nuestras vidas cuando usted va a regar sus plantas. Me encanta regar las plantas porque uno llega y riega las plantas y echa bastante agua al pie de la planta y de un momento a otro uno vuelve a mirar y ya no hay agua. ¿Qué pasó? Se filtró. Se la tragó. A veces Dios envía su palabra y la palabra queda por encima y por eso vienen las aves y se la comen. Tienes que dejar que se absorba en tu vida la palabra. Que cada enseñanza penetre hasta los tuétanos, si es necesario. Que se absorba en nuestras vidas, asimilándola como el suelo absorbe la lluvia y la nieve. ¿Y por qué el suelo absorbe la lluvia? Porque dice, esto es lo que yo necesito para poder producir vida. Mira, en aquel terreno donde no llueve no pueden haber cultivos. Por eso que apenas empieza a llover, que caen las primeras gotas en la tierra, uno siente el olor de la lluvia que se mezcla con la tierra y estoy seguro que la tierra está feliz de recibir la lluvia. ¿Y tú por qué a veces no estás feliz de recibir la palabra? Juan 15:7 dice, si permanecéis, esto no es solo de que escuches de vez en cuando la palabra. No, tienes que permanecer. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. ¿Cuándo? Cuando permaneces en Él. Cuando permites que la palabra de Él permanezca en tu vida. La verdad no regresará vacía mientras nuestros corazones sean cambiados. La palabra de Dios nos reprende. Me encontré con alguien y me dijo, mi esposa dice que usted lo regaña a uno cuando predica y yo no he regañado a nadie. Simplemente esa es la función de la palabra. Ella, por supuesto, que hay momentos en que te sana, en que te da fe, en que te motiva, pero hay momentos en que te exhorta. Y a la gente no le gusta eso. Dígame cosas bonitas, pastor. Pero el verdadero crecimiento espiritual es cuando te exhorta, cuando te llaman la atención. A la gente no le gusta, sino todas cosas bonitas. Dios te va a bendecir, tú eres un bendecido, este año es de bendición. Eso es lo que me gusta. No. El verdadero crecimiento viene cuando te dicen la verdad y la verdad te hace libre. Entonces la palabra no reprende cuando usted se siente como que, esto como que me dio duro. La palabra nos corrige cuando nos equivocamos y nos entrena para una vida piadosa. El hecho de que usted ame a su hijo no quiere decir que entonces usted va a permitir que su hijo haga todo lo que quiera. Porque usted le ama, le va a decir, hijo, no hagas esto, no te vayas por acá. Lo tiene que corregir. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17. Dice, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, verso 17, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo alcanzamos esa perfección? A través de la palabra de Dios. Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Dónde encuentro vida eterna? Solo en su palabra, no hay otro lugar. Algunas personas parece que se cumpliera lo que dice en el Salmo 115, dice que los ídolos de ellos tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen. Porque pareciera que aunque ya dejaron la idolatría a un lado, pareciera que el Dios de ellos no tiene voz,
¿Y por qué digo esto? Porque menosprecian su palabra. Si tú tienes un Dios, ese Dios, lo mínimo que debería hacer es hablar. ¿Y cómo habla? A través de su palabra. Si tú no tienes en cuenta las palabras de tu Dios es mudo. Y nuestro Dios no es mudo, Él habla y dejó su mensaje, y dejó su palabra, y dejó su instrucción. Pero a veces es mejor un Dios mudo que no me diga lo que tengo que hacer y que cambiar. Su palabra es una luz que nos guía en este mundo oscuro. Mire que dice Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Sin la palabra usted anda a oscuras y lumbrera a mi camino. No hay nada más terrible que vivir a oscuras. Es relevante para cada problema práctico y apremiante. La palabra de Dios siempre logrará lo que Él desea, bien sea enseñando, corrigiendo, entrenando, guiándonos a Él, revelando nuestro pecado o cualquier otro propósito bueno y provechoso. Cuando Dios dice que su palabra no volverá a Él vacía, entendemos que Dios es soberano. La promesa es que la palabra de Dios cumplirá lo que Él quiere, no necesariamente lo que nosotros queremos. Podemos compartir la palabra con el propósito de cambiar la vida de alguien y esa persona no cambia. ¿Acaso la palabra de Dios fue nula, no tenía poder? No. Pero nuestros objetivos personales pueden haber sido diferentes de los de Dios. Como el viento que sopla donde quiere, el Espíritu Santo se mueve de maneras misteriosas. Juan capítulo 3, verso 8. Juan capítulo 3, verso 8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De manera que Dios puede usar su palabra de maneras sorprendentes, en momentos y personas inesperadas. No podemos predecir exactamente cómo usará Dios su palabra, como tampoco los meteorólogos pueden predecir con certeza la lluvia y la nieve. La palabra de Dios es eterna. El profeta Isaías proclama en el libro de Isaías 48, comparto con ustedes la versión Nueva Versión Internacional, Isaías 48, dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, para siempre. En un mundo tan cambiante, esto es una buena noticia. Necesitamos la inmutable palabra de Dios. Su palabra es segura, mis amados. Su palabra es firme. Su palabra es verdadera. Su palabra es fiable. Podemos confiar y vivir en ella, porque nunca pasará su palabra. Mateo 24:35 lo dice. Mateo 24:35 lo dice. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cómo así que el cielo y la tierra pasarán? Pues llegará un momento en que nos vamos a morir, y en ese instante, este cielo y esta tierra habrán pasado. Lo único que permanecerá será su palabra. Esta misma palabra que usted y yo oímos hoy es la misma que nos encontraremos en la eternidad, no otra. Cielo y tierra pasan, mas su palabra no pasa. ¿Y qué palabra nos vamos a encontrar allá? ¿Solo las promesas de Dios? Nos vamos a encontrar los mandamientos de Dios y las cosas que Dios quería que nosotros hiciéramos. Por eso Jesús, al enseñar a orar a sus discípulos, les dijo, oren así, Padre nuestro, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. La voluntad de la palabra es la misma en el cielo como en la tierra. Cielo y tierra pasa, mas su palabra no pasa. Se va a sorprender cuando vaya al cielo, porque se va a encontrar que las leyes del cielo son las mismas que están escritas aquí. La palabra de Dios no volverá vacía. Es demasiado poderosa. Cuando Dios dijo
que sea la luz, el resultado fue inmediato. Se hizo la luz. ¿Y por qué se hizo la luz? Porque la luz fue obediente a la palabra que había escuchado. El problema muchas veces es que nosotros escuchamos palabra, 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 y por aquí entra y por acá sale. El Señor dice: no seas oidor de la palabra, sino hacedor de ella. Se hizo la luz porque la luz fue obediente a la palabra que oyó. La primera manifestación de Dios fue su palabra. Nadie vio a Dios, solo escuchó su voz: hágase la luz. Génesis capítulo 1, verso 3. Génesis capítulo 1, verso 3 dice: y dijo Dios, sea la luz. ¿Quién lo dijo? Dios. Entonces, si Él lo dijo a favor de tu vida, créelo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y fue la luz. Me cuido mucho de decir, porque hay personas que a veces me dicen: pastor, dígame algo, cómo me va a ir este año, y dígame algo bonito para el año. Yo le digo: ay, a veces me da pena contigo, pero no puedo hacer eso, porque yo no puedo hablar lo que Dios no me ha dicho que hable. Y lo que producirá vida en ti no es que te digan que este año va a ser exitoso. No, las personas pueden decir lo que quieran. Lo único que va a prevalecer es la palabra que ha salido de la boca de Dios. Por eso, asegúrate de que cada vez que vayas a comenzar un año nuevo, tengas lo mínimo una palabra de parte de Dios. Sí, pero es que me dijeron que este año me iba a ir bien, ¿no? La gente puede decir lo que quiera. Son buenos deseos simplemente. Lo único que permanecerá será la palabra. Si Dios te dijo que va a hacer contigo este año, inevitablemente lo va a hacer. Yo no sé si usted recuerda cuando Jesús levantó a Lázaro. Aquí hay alguien de apellido Lázaro, ¿verdad? Que está enfermo. Bueno, aquí había un hombre que se llamaba Lázaro. Y lo levantó Jesús de entre los muertos, llevaba 4 días. ¿Y qué usó para levantar a Lázaro y qué usó para levantar a Laura? ¿Qué va a usar? Lo mismo. Juan 11, 43, 44. Pero hay que creerlo. Juan 11, 43, 44. Mire cómo se producen los milagros. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Esa es la palabra. ¡Ven fuera! 3 palabras. Lázaro, ven y fuera. 3 palabras. Y el que había muerto, dice, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Atentos a las palabras de Jesús. Lázaro llevaba 4 días de muerto, estaba metido en una cueva. Lázaro no vio a Jesús porque su rostro estaba vendado. Pero para Lázaro fue suficiente con escuchar la palabra del Maestro para volver a la vida, porque la vida está en la palabra. Lázaro, ven fuera, y el que estaba muerto volvió a la vida, porque la palabra tiene poder para dar vida. La palabra de Dios siempre prosperará. Dios tendrá éxito. Y aquellos que reciban su palabra, que la reciban, no solo que la oigan, la reciban, también serán vencedores. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Primera de Juan capítulo 5, verso 4 enseña: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero en días pasados aprendíamos que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra. Romanos 10, 17, recordemos ese texto, por favor. Romanos 10, 17. ¿Usted quiere fe? Oiga la palabra. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere fe, tiene que oír la palabra. Porque lo que produce fe es lo que Dios me dijo. Yo confío en Él. Y lo que Él me dijo, Él lo va a hacer. Eso me da fe, porque sé quién me lo dijo. La palabra es el fundamento de la fe. Sin la palabra de Dios, la fe es vana. Por eso cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, Él usó ¿qué? La palabra. Escrito está. La palabra, dice la Biblia, que es la espada del Espíritu.
Si no tienes una palabra, no tienes cómo defenderte. Ay, pastor, ¿yo cómo puedo tener una palabra? Lea la Biblia. Tenga más contacto con ella y Dios hablará a su vida. Debo reconocer que me impresiona gratamente leer que la fe de este centurión maravilló, no a cualquier persona, sino a Jesús, nada menos y nada más que aquel que es el autor y consumador de la fe. ¡Wow! Llegó este hombre a impresionar a Jesús. ¡Wow! Mateo capítulo 8, versos 10 al 13. Mateo 8, 10 al 13 dice: al oírlo Jesús se maravilló. Qué bonito que Dios se maraville, no por nuestra capacidad de dudar y nuestra incredulidad, sino que se maraville por nuestra fe. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, ni siquiera en el pueblo de Dios. Y esto es preocupante. Verso 11. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Verso 12. Mas los hijos del reino, esos que iban a la iglesia, que leían la Biblia, que hablaban de Dios, pero que nunca creyeron en su palabra. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste. No como yo quiero, como creíste. ¿Qué es lo que tú crees? No, yo creo que es que a mí me están haciendo brujería. Bueno, recíbelo. Es que yo creo que a mí lo peor me va a pasar, pastor. Yo creo que a mí las cosas me van a salir mal. Recibe en el nombre de Jesús lo que has creído. Porque para el que cree todo es posible. La fe es tanto positiva como negativa. Lo que tú crees, eso vas a recibir. Lo que has recibido ha sido lo que has sido capaz de creer. Ve y como creíste sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ya. ¿Y cómo fue que creíste? Creíste que mi palabra tenía poder para sanar a tu siervo, entonces así se hará. Y si usted cree que la palabra del Señor tiene poder para sanar a su familiar enfermo, así será. Mi oración es que nos sometamos al Señor en obediencia. Así como los soldados, ¿verdad? El soldado recibe órdenes y obedece. Sí, mi capitán. Hágase 50 lagartijas. Sí, mi capitán. Y Dios nos dice: quita ese pecado de encima. No, mi capitán. Bendice la obra de Dios. No, mi capitán. Deje ese pecado oculto. No, mi capitán. Pero queremos que Dios obre milagros sobrenaturales en nosotros. Someteos a Dios primero. Resistid al diablo y el diablo huirá. El diablo no podrá huir si no te sometes a lo que Dios te está diciendo. Por eso, mi oración en este día es que nos sometamos al Señor en obediencia y le creamos en todo. Como aquel centurión, ciertamente dice la Escritura de Jesucristo: Él cargó nuestras dolencias y enfermedades en la cruz y nos sanó. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? Recibamos pues su palabra de sanidad. No, yo necesito es que usted venga y reprenda a los demonios. No, yo lo que necesito es su palabra. Si en la Biblia está escrito, yo lo creo. Él lo hizo. Recibamos pues su palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Y cada vez que el enemigo quiera decirte: te vas a morir, tú le vas a decir: no, Satanás, porque está escrito: ciertamente llevó Él mis enfermedades y curó mis dolores. Y yo eso lo creo. Pero mira que te sientes peor, que los médicos dicen que ya no hay nada que hacer. Ellos pueden decir lo que quieran. Yo vivo de lo que dice la palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios honrará tu fe y el Señor te dirá que se haga contigo como has creído. Termino con esto. La fe que a Jesús logra impresionar es aquella que nada la hace dudar.
Mi amado, qué glorioso es escuchar estas enseñanzas venidas de tu corazón. Cada vez que escucho esto, lo que puedo entender es el amor tan grande que tú nos tienes a nosotros, que nos permites escuchar el mensaje y comprender tu palabra. Te ruego con todo el corazón que todos nosotros podamos recibir en este día la revelación de tu palabra y que podamos entender lo que este centurión entendió. Yo soy un hombre puesto bajo autoridad y le digo a este que vaya y él va, y le digo que venga y viene. Y así como a mí me obedecen por ser autoridad, tengo la certeza que por ser tú la máxima autoridad del universo, lo que tú digas se cumplirá en mi vida. Ese es el tipo de fe que maravilla a Jesús. La fe que es capaz de creer en el poder de la palabra. Hubo un momento en el que Jesús maldijo una higuera y al día siguiente van los discípulos y la higuera se secó. Y es cuando Jesús les dice, el que tiene fe como un grano de mostaza, no del tamaño, sino como, es decir, que aunque la semilla es pequeña, crece hasta convertirse en un árbol. Entonces le dirá a este monte, y el decir es expresar palabras, monte, ya sea de enfermedad, de crisis financiera, de cualquier problema, desarráigate de aquí y plántate en el mar. ¿Quién habla de esa manera? El que habla de esa manera es una persona que reconoce que también es autoridad. Háblale a esas circunstancias. No dejes que el gigante te siga hablando más. Toma la autoridad que Cristo te ha dado y habla con autoridad y el monte se desarraigará. Si tu fe es como un grano de mostaza, es decir, no pequeña, sino como, es decir, que cada día va creciendo más y más. Este hombre tenía fe en la palabra, en la autoridad de Jesús. Y sabía que las órdenes que Jesús daba se cumplirían. Y esas palabras han quedado condensadas aquí. Muchos en el Antiguo Testamento no tienen o no tuvieron el privilegio que nosotros hoy tenemos de poder contar con las Sagradas Escrituras. Ellos no tenían Biblia, nosotros sí. Esta es tu palabra. Ayúdanos a entender, corre el velo para darnos cuenta que esto no es simple literatura, ni historias que nos contaron nuestros antepasados. Es tu voluntad, es tu palabra, es tu pensamiento, es tu mente, y tus palabras tienen poder. Ayúdanos a todos nosotros a ser temerosos y reverentes ante tu palabra y creer que ella tiene el poder para producir la vida que nosotros necesitamos. Creemos que la palabra es la cuota inicial de nuestro milagro. El justo vivirá por fe. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, amado, por tu palabra. A partir de este día me voy a conseguir una Biblia. Y te prometo que con tu ayuda, Espíritu Santo, voy a empezar a leer más, a escudriñar más. Y si no sé cómo leerla, no voy a levantar más excusas, porque cada mañana me voy a levantar a aprender a estudiar la palabra aquí en Verdades Eternas. A ti es la gloria y la honra por lo que has hecho, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Qué fe la de este hombre. Lo invitamos para que se suscriba activando la campanita de notificaciones para que cada vez que publiquemos un nuevo contenido a usted le puedan avisar ahí en su aparato móvil. Siga nuestra página en Facebook que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio. Si desea conectarse con nosotros, lo puede hacer a través del 317-427-0754. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención. Recuerden, la fe que a Jesús logra impresionar es aquella que nada la hace dudar. Que ese tipo de fe venga sobre nuestros corazones en este día y siempre. Bendiciones para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de